Hay un secreto que muchos desconocen, un misterio que está guardado en las Escrituras y que puede transformar tu vida económica, tu hogar y tu destino. Esta noche, mientras otros duermen sin esperanza, tú vas a aprender algo que tiene poder sobrenatural. No se trata de magia, no se trata de superstición. Se trata de fe activada con obras, de obediencia que trae bendición, y de comprender que Dios no solo cuida de tu alma, sino también de tu casa, de tu trabajo y de tus finanzas. Si estás atravesando escasez, si las puertas se han cerrado, si sientes que la pobreza te persigue como una maldición generacional, quédate hasta el final. Lo que vas a escuchar puede cambiar tu situación de raíz, pero necesitas un corazón dispuesto, una fe que actúa y la valentía de obedecer aunque no lo entiendas todo. Escúchame con atención. En el libro de Éxodo capítulo 12, cuando Dios liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, les dio instrucciones muy específicas. No solo les dijo salgan, sino que les indicó cómo marcar sus puertas, cómo preparar sus hogares y cómo proteger lo que era suyo. La sangre del cordero en el dintel de la puerta no era decoración, era un acto de fe, era obediencia, y esa obediencia trajo protección y bendición. ¿Por qué te cuento esto? Porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y para siempre. Y cuando Él nos da instrucciones, aunque parezcan simples o simbólicas, están cargadas de poder espiritual. El agua bendita, hermano, hermana, no es agua común. Es agua que ha sido consagrada, apartada, dedicada a Dios mediante la oración y la autoridad espiritual. En las Escrituras, el agua siempre ha sido símbolo de limpieza, de purificación y de vida nueva. Juan capítulo 3 nos habla del nuevo nacimiento por agua y por espíritu. En el Antiguo Testamento los sacerdotes se lavaban antes de entrar al lugar santo. El agua representa la palabra de Dios que limpia, que santifica, que transforma. Efesios 5, versículo 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cuando tú bendices el agua en el nombre de Jesús, cuando la consagras con fe, ese elemento natural se convierte en un instrumento espiritual. Ahora bien, ¿por qué colocarla en lugares específicos de tu casa por la noche? Porque la noche es el tiempo en que el enemigo trabaja con más intensidad. La Biblia dice en 1 de Pedro 5, versículo 8, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo no descansa. Él busca las grietas, las puertas abiertas, los lugares donde no hay protección espiritual. Y muchas veces, sin que lo sepamos, nuestra casa, nuestro negocio, nuestra habitación tienen puertas espirituales abiertas por donde entra la pobreza, la enfermedad, la discordia y la ruina. Pero cuando tú, con fe, colocas agua bendita en lugares estratégicos de tu hogar durante la noche, estás haciendo algo poderoso en el mundo espiritual. Estás declarando que ese lugar le pertenece a Dios. Estás cerrando puertas al enemigo y abriendo puertas al Espíritu Santo. Estás diciendo, esta casa está bajo la sangre de Cristo. Aquí no entra la pobreza, aquí no entra la maldición, aquí solo entra la bendición del Altísimo. Escucha bien, porque voy a darte instrucciones precisas que vienen de años de experiencia en el ministerio, de testimonios que he visto con mis propios ojos, de familias que estaban en bancarrota y hoy están prosperando. Esto no es juego, esto no es teatro, esto es guerra espiritual con sabiduría bíblica. Primero, necesitas preparar el agua bendita correctamente. No uses cualquier agua. Toma agua limpia, pura y colócala en un recipiente de vidrio. El vidrio es importante porque no guarda energías negativas como otros materiales. Luego, con tus manos sobre ese recipiente, ora con fe. Di algo como esto: Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, consagro esta agua. Que sea instrumento de tu poder, de tu protección y de tu bendición.
Que todo lugar donde yo la coloqué sea limpiado de toda obra del enemigo. Que tu ángel acampe alrededor de mi hogar. Amén. Puedes agregar Salmo 91 mientras oras. Puedes declarar Isaías 54, versículo 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Una vez que hayas consagrado el agua, vamos a los lugares específicos donde debes colocarla. Y aquí es donde muchos se equivocan. No se trata de poner agua en cualquier rincón. Se trata de cubrir los puntos estratégicos, las entradas espirituales de tu casa. El primer lugar es la puerta principal de tu casa. La puerta es la entrada física y espiritual de tu hogar. Por ahí entra la bendición, pero también puede entrar la maldición si no está protegida. En la Biblia, las puertas de las ciudades eran lugares de autoridad y decisión. Proverbios 14, versículo 19 dice que los malos se inclinan ante las puertas de los justos. Coloca un pequeño recipiente con agua bendita detrás de la puerta principal, en una esquina donde no se vea, pero tú sabes que está ahí. Hazlo por la noche, después de las 9, cuando ya has cerrado tu casa. Al colocarla, declara: esta puerta está sellada con la sangre de Cristo. Solo entra bendición, prosperidad y favor divino. El segundo lugar son las 4 esquinas de tu casa. Las esquinas representan los fundamentos, los cimientos. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 10, el mismo Satanás reconoce que Dios ha puesto un vallado protector alrededor de Job, de su casa y de todo lo que tiene. Ese vallado espiritual se establece cuando tú actúas en fe. Coloca un poco de agua bendita en cada una de las 4 esquinas de tu hogar, preferiblemente en la parte donde las paredes se unen con el suelo. No hace falta mucha cantidad, unas gotas son suficientes. Lo que importa es la fe con la que lo haces. Mientras lo haces, puedes orar: Señor, sella los cimientos de esta casa. Que ninguna obra de brujería, ningún maleficio, ninguna palabra de maldición pueda penetrar estos muros. El tercer lugar es tu habitación, específicamente debajo de tu cama. ¿Por qué debajo de la cama? Porque es el lugar donde descansas, donde eres más vulnerable. Es en el sueño cuando el enemigo ataca con pesadillas, con opresión, con insomnio y con robo de paz. Salmo 4, versículo 8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Coloca un pequeño vaso con agua bendita debajo de tu cama, preferentemente del lado donde apoyas la cabeza, y declara: en esta cama descansa la paz de Dios. Mis sueños son dirigidos por el Espíritu Santo. El enemigo no tiene acceso a mi descanso. El cuarto lugar es tu lugar de trabajo o tu negocio, si tienes uno. Si trabajas desde casa, coloca agua bendita en tu escritorio, detrás de algún objeto. Si tienes un negocio físico, colócala en la entrada, detrás del mostrador, en el lugar donde manejas el dinero. La Biblia dice en Deuteronomio 8, versículo 18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Cuando consagras tu lugar de trabajo, estás invitando a Dios a ser tu socio, tu proveedor, tu fuente. Declara: este negocio es bendecido. Los clientes vienen por voluntad divina. Las ventas se multiplican. La prosperidad fluye porque Dios está en medio de este lugar. El quinto lugar, y este es muy importante, es la cocina. La cocina representa la provisión, el alimento, el sustento diario. En tiempos bíblicos, la cocina era el corazón del hogar. Jesús mismo compartió la última cena en una sala donde se preparaba la comida. Primera de Reyes 17 nos cuenta la historia de la viuda de Sarepta, cuya vasija de aceite y harina nunca se acabaron, porque obedeció la palabra del profeta. Coloca agua bendita cerca de donde guardas los alimentos. Puede ser en la alacena, junto a la estufa, en algún rincón discreto.
y ora: Señor, bendice esta cocina, que nunca falte el pan, que siempre haya provisión abundante para mi familia, que este lugar sea de multiplicación, no de escasez. Hay un sexto lugar que quiero que consideres, y es la ventana principal de tu hogar, especialmente si da a la calle. Las ventanas son puntos de entrada visual y espiritual. Por las ventanas entra la luz, pero también pueden entrar miradas de envidia, palabras de maldición que otros lanzan al pasar frente a tu casa. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 9, Jezabel se asomó por una ventana y desde ahí lanzó sus maldiciones. Coloca un poco de agua bendita en el marco de la ventana principal, preferiblemente en la parte de arriba o en una esquina. Declara: toda mirada de envidia rebota, toda palabra de maldición regresa vacía. Esta ventana solo deja entrar luz, bendición y favor del cielo. Ahora, hay algo más que debes saber. Este acto de fe debe hacerse con un corazón limpio. No puedes estar en pecado, en rebeldía, en amargura y esperar que Dios bendiga tu casa. Santiago 4, versículo 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Antes de comenzar con el agua bendita, necesitas arrepentirte de todo lo que está mal en tu vida. Perdona a quien te haya ofendido. Pide perdón a quien hayas lastimado. Renuncia a toda práctica oculta, a todo amuleto, a toda superstición que hayas tenido antes. La fe cristiana no se mezcla con brujería. Son dos reinos opuestos. Tú eliges en qué reino vas a vivir. Además, este ritual espiritual debe ir acompañado de obediencia continua. No es un acto mágico que haces una vez y ya. Es el inicio de una vida de consagración. Debes leer la Biblia diariamente. Debes orar, no solo por tus necesidades, sino adorando a Dios, buscando su presencia. Debes congregarte, porque Hebreos 10, versículo 25, nos exhorta a no dejar de congregarnos. Debes diezmar, porque Malaquías 3, versículos 8 al 10, claramente establece que cuando no diezmamos, estamos robando a Dios, pero cuando lo hacemos, Él abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. He visto casos impresionantes. Una hermana en la fe que llevaba 3 años sin conseguir trabajo. Después de hacer esto con fe genuina, a la semana recibió 3 ofertas laborales, un matrimonio que estaba a punto de perder su casa por deudas, colocó agua bendita en los lugares que te estoy indicando, oró con desesperación santa y a los pocos días un familiar que tenía años sin hablarles les ofreció ayuda económica que cubrió todo lo que debían. Un negocio que estaba en quiebra, después de consagrar el lugar y colocar agua bendita en las esquinas y en la entrada, comenzó a recibir clientes de manera inesperada. ¿Casualidad? No, hermano. Es la mano de Dios respondiendo a la fe. Pero entiende algo fundamental. Esto no es un sustituto de tu relación con Dios. No es una fórmula mágica. Es un acto de fe que activa la protección y la bendición divina. Es como cuando Naamán tuvo que sumergirse 7 veces en el río Jordán para ser sanado de lepra. Parecía algo simple, hasta ridículo, pero requería obediencia. Segunda de Reyes 5. Naamán casi se va sin su milagro porque le pareció que la instrucción era demasiado simple. ¿No te pasa lo mismo a ti? A veces las instrucciones de Dios son sencillas, pero nuestro orgullo o nuestra incredulidad nos impiden obedecerlas. Ahora bien, hay algo que debo advertirte. Cuando tú cierres puertas al enemigo, cuando selles tu casa espiritualmente, puede haber reacción. El diablo no va a quedarse cruzado de brazos. Puede que en los primeros días sientas más opresión, más tentación, más ataque. No te asustes.
Es señal de que le estás haciendo daño al reino de las tinieblas. Es como cuando sacas a un invasor de tu casa, él va a resistirse, va a hacer ruido, va a intentar quedarse. Pero si tú permaneces firme, si no quitas el agua bendita por miedo, si sigues orando, si sigues declarando la palabra, el enemigo tendrá que huir. Santiago 4, versículo 7, resistid al diablo y huirá de vosotros. También es importante que renueves el agua cada semana. No la dejes ahí para siempre. Cada 8 días aproximadamente, retira el agua anterior, tírala en la tierra de alguna planta o en el drenaje declarando que todo lo negativo se va con ella y coloca agua bendita nueva. Esto mantiene la protección activa y fresca. Es como cambiar el aceite de un motor. El motor funciona, pero necesita mantenimiento. Y otra cosa, no le cuentes a todo el mundo lo que estás haciendo. Mateo 6, versículo 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Hay cosas que deben permanecer entre tú y Dios. No todas las personas van a entender, algunas se van a burlar. Otras van a tener envidia cuando vean tu prosperidad. Haz las cosas en secreto, con humildad, sin ostentación. Deja que sea Dios quien hable por ti con los resultados. Déjame darte un ejemplo más profundo de por qué esto funciona. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, capítulo 19, versículos 11 y 12, la Biblia dice que Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, de tal manera que llevaban pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. ¿Ves? Objetos físicos, consagrados, usados con fe, se convertían en instrumentos de poder divino. No porque el pañuelo tuviera poder en sí mismo, sino porque había sido apartado, consagrado, tocado por la unción de Dios. Lo mismo sucede con el agua bendita. No es el agua la que tiene poder, es la fe que tú depositas en Dios al usarla. Es el acto de obediencia. Es la declaración de tu boca. Es tu decisión de separar tu hogar de las tinieblas y dedicarlo a la luz. Y no olvides esto. La verdadera riqueza no es solo el dinero. Segunda de Corintios 8, versículo 9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. La riqueza que Dios quiere darte incluye paz, salud, familias restauradas, propósito claro, gozo en medio de las pruebas. Sí, Dios quiere prosperarte económicamente, pero no para que vivas en lujo egoísta, sino para que seas canal de bendición. Tercera de Juan, versículo 2, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Fíjate en el orden. Primero prospera tu alma. Si tu alma está enferma de rencor, de orgullo, de avaricia, de lujuria, de ninguna manera podrás administrar bien las riquezas que Dios te envíe. Por eso, junto con este acto de fe del agua bendita, trabaja en tu interior, sana tus heridas emocionales, renueva tu mente con la palabra, transforma tu carácter. ¿Sabes por qué muchas personas ganan la lotería y a los pocos años están en peor situación que antes? Porque su alma no estaba preparada para la prosperidad. No tenían disciplina, no tenían sabiduría, no tenían temor de Dios. El dinero solo magnificó lo que ya estaba en su corazón. Proverbios 13, versículo 11 dice, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Dios quiere enriquecerte, pero de manera sostenible. Quiere enseñarte a trabajar con diligencia, a administrar con sabiduría, a dar con generosidad, porque cuando tú das, activas la ley de la siembra y la cosecha. Lucas 6, versículo 38. Dad y se os dará.
Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonces, hermano, hermana, no coloques el agua bendita con mentalidad de mendigo, colócala con mentalidad de hijo del rey. Tú no estás rogando, tú estás reclamando lo que ya es tuyo por herencia espiritual. Romanos 8, versículo 17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Tú eres heredero. El problema es que has vivido como huérfano, como esclavo, con mentalidad de escasez. Pero hoy eso cambia. Ahora, cierra tus ojos por un momento. Visualiza tu casa. Visualiza cada esquina donde vas a colocar el agua bendita. Visualiza la puerta principal sellada con la sangre de Cristo. Visualiza tu habitación llena de paz. Visualiza tu lugar de trabajo prosperando. Visualiza tu cocina siempre provista. Y declara conmigo en voz alta, si puedes, mi casa es del Señor. Mi familia es bendecida, mis finanzas están bajo el gobierno de Dios, la pobreza no tiene lugar aquí, la enfermedad no tiene lugar aquí, la maldición está rota, soy libre, soy próspero, soy bendecido, en el nombre de Jesús. Quiero que comprendas que este mensaje no llegó a ti por casualidad. Dios te está dando una oportunidad de cambiar tu historia, pero requiere acción. Santiago 2, versículo 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No basta con escuchar, no basta con decir amén. Tienes que levantarte, conseguir el agua, consagrarla y colocarla donde te he indicado. Hazlo esta misma noche. No lo pospongas. El enemigo va a tratar de convencerte de que esto es ridículo, de que no va a funcionar, de que estás perdiendo tu tiempo, pero esa es su voz. La voz de Dios te dice, confía en mí, obedece, da el paso. Yo me encargaré del resto. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Además, después de hacer esto, mantente atento a las señales. Dios puede abrirte puertas de formas inesperadas, puede enviarte personas, puede darte ideas de negocio, puede restaurar relaciones que traigan provisión, puede darte favor ante las autoridades. Isaías 43, versículo 19. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Pero todo esto tiene una condición, que vivas en santidad. No puedes estar bendiciendo tu casa de noche y pecando de día. No puedes estar consagrando agua y al mismo tiempo viendo pornografía, mintiendo en tu trabajo, engañando a tu cónyuge, maldiciendo a tus hijos. Primera de Pedro 1, versículo 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. La santidad no es perfección, es dirección. Es decidir cada día caminar hacia Dios, aunque falles, aunque tropieces. Es levantarte cada vez que caes. Es arrepentirte genuinamente. Es buscar ser mejor. Y cuando vives así, el cielo se abre sobre tu vida. También quiero que sepas algo importante. Cuando la bendición comience a fluir, no te olvides de Dios. No caigas en el error de Israel. Deuteronomio 8, versículos 10 al 14. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. No suceda que se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Muchos buscan a Dios en la crisis, pero lo abandonan en la abundancia. No seas de esos.
Cuando tengas nuevamente dinero en tu bolsillo, cuando tu negocio crezca, cuando salgas de las deudas, acuérdate de dónde saliste, acuérdate de quién te levantó, dale gracias, dale tu diezmo, dale tu ofrenda, ayuda a otros que están donde tú estabas, sé testimonio viviente de que Dios sigue haciendo milagros. Y una última instrucción, ora cada noche antes de dormir. No te acuestes sin hablar con Dios. Agradécele el día. Pídele protección para la noche. Declara bendición sobre tu familia. Ata toda obra del enemigo. Salmo 121, versículo 8. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esta noche, cuando coloques el agua bendita, vas a sentir algo diferente en tu casa. Puede ser paz, puede ser alivio, puede ser una sensación de limpieza espiritual. No lo dudes. Es el Espíritu Santo confirmando que tu acto de fe fue recibido en el cielo. Los ángeles de Dios están siendo comisionados para proteger tu hogar. Salmo 91, versículo 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Permíteme compartirte algo más que es crucial. Muchas veces la pobreza en tu vida no es solo un problema económico, es un problema espiritual que tiene raíces profundas, puede venir de maldiciones generacionales, de palabras que te dijeron cuando eras niño, de pactos que tus ancestros hicieron con el diablo sin saberlo, de puertas que se abrieron a través de la idolatría, la brujería o el ocultismo en tu árbol genealógico. Por eso es tan importante que antes de colocar el agua bendita hagas una oración de rompimiento. Declara en voz alta: rompo toda maldición generacional de pobreza. Rompo todo pacto que mis ancestros hayan hecho con espíritus de escasez. Declaro que mi linaje está bajo la bendición de Abraham. Gálatas 3, versículo 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Hay familias donde por generaciones nadie ha prosperado. Todos han sido pobres, endeudados, sin oportunidades, y la gente dice: es que somos de clase baja, es que así nos tocó vivir. No, hermano, eso es mentira del infierno. Tú no naciste para ser pobre, naciste para ser cabeza y no cola. Deuteronomio 28, versículo 13. Y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Pero para eso necesitas romper las cadenas del pasado. Te voy a contar el testimonio de un hombre que vino a buscar ayuda espiritual. Trabajaba día y noche, pero nunca le alcanzaba el dinero. Cada vez que estaba a punto de salir adelante, algo pasaba. Se le descomponía el carro, alguien se enfermaba, perdía el trabajo. Era un patrón que se repetía una y otra vez. Cuando oramos y buscamos la raíz del problema, Dios reveló que su abuelo había sido curandero, que había hecho pactos con espíritus para conseguir dinero fácil. Ese pacto trajo maldición sobre toda la descendencia. Tuvimos que hacer una oración de rompimiento profunda, renunciar a esos pactos en el nombre de Jesús y pedirle a Dios que limpiara su linaje. Después de eso, Él colocó agua bendita en su casa como te he enseñado. En menos de 2 meses, le llegó una oportunidad de negocio que transformó completamente su economía. Hoy es un hombre próspero que da testimonio de la fidelidad de Dios. ¿Entiendes? No puedes construir bendición sobre cimientos de maldición. Primero tienes que limpiar. Primero tienes que cerrar las puertas que tus ancestros abrieron. Y el agua bendita es parte de ese proceso de limpieza espiritual profunda. También quiero que entiendas algo sobre el tiempo de Dios. Cuando tú haces este acto de fe, la bendición no siempre llega al día siguiente. A veces Dios está preparando algo tan grande que necesita tiempo.
A veces está acomodando las piezas, a veces está formando tu carácter, porque si te diera todo ahora, lo destruirías. Eclesiastés 3, versículo 1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. No te desesperes. No pienses que Dios no te escuchó. Él está trabajando en lo invisible. Y cuando llegue el momento exacto, tu bendición aparecerá. Piensa en Abraham. Dios le prometió que sería padre de multitudes, pero pasaron 25 años antes de que naciera Isaac. 25 años esperando. ¿Te imaginas? Pero cuando llegó el momento, la promesa se cumplió. Tu situación puede cambiar en un día. Puede cambiar con una llamada telefónica. Puede cambiar con un encuentro. Puede cambiar con una idea que Dios pone en tu mente. Mantente firme. Mantente en fe. Sigue colocando el agua bendita. Sigue orando. Sigue declarando. Tu tiempo llega. Y cuando la bendición llegue, administra con sabiduría. No gastes todo en cosas innecesarias. No te endeudes comprando lujos que no necesitas. Primera de Timoteo 6, versículos 9 y 10, nos advierte sobre el amor al dinero, que es raíz de todos los males. El dinero es un buen siervo, pero un pésimo amo. Úsalo para bendecir a tu familia, para ayudar a otros, para sembrar en la obra de Dios, para asegurar tu futuro. Proverbios 21, versículo 20 dice: Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Ahora, escúchame con el corazón. Puede ser que estés escuchando esto y tengas miedo. Miedo de que no funcione. Miedo de que Dios no te escuche. Miedo de volver a ilusionarte para luego quedar decepcionado. Entiendo ese miedo. Sé que has orado antes y parece que nada cambió. Sé que has hecho sacrificios y no has visto resultados. Pero este es un momento diferente. Este es un punto de quiebre. Segunda de Corintios 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Dios te está dando una nueva oportunidad. No la desperdicies por incredulidad. El miedo no viene de Dios. Segunda de Timoteo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Suelta el miedo, toma la fe, da el paso. Aunque tus rodillas tiemblen, hazlo. Aunque tu mente te diga que es imposible, hazlo. Dios honra la fe que se atreve, la fe que arriesga, la fe que obedece sin entender. Antes de terminar, quiero que sepas que el agua bendita también tiene otro efecto poderoso. Trae paz al hogar. Muchas casas están llenas de peleas, de gritos, de división. Los hijos no obedecen. El matrimonio está al borde del divorcio. Hay amargura, resentimiento, falta de comunicación, y todo eso es obra del enemigo que quiere destruir tu familia. Pero cuando tú consagras tu casa, cuando la llenas de la presencia de Dios a través de la oración y estos actos de fe, el ambiente cambia. Salmo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esa armonía viene cuando Dios está en medio, así que no solo esperes bendición económica, espera restauración familiar, espera que tus hijos cambien, espera que tu matrimonio se fortalezca, espera que la paz de Dios inunde cada rincón de tu hogar. Eso también es riqueza, eso también es prosperidad, y recuerda que este es un acto de guerra espiritual. No lo tomes a la ligera. Vístete de toda la armadura de Dios que menciona Efesios 6. Mantente alerta. El enemigo va a intentar robarte la fe, va a traer dudas, va a usar a personas cercanas para desanimarte, pero tú mantente firme. Filipenses 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, te dejo con esta responsabilidad. Levántate,
Actúa. No permitas que este mensaje sea uno más que escuchaste y olvidaste. Que sea el punto de quiebre en tu vida. Que dentro de un mes, de 3 meses, puedas testificar con lágrimas en los ojos que Dios transformó tu situación. Que tu casa fue liberada, que la abundancia comenzó a fluir, que las puertas se abrieron. Yo creo en tu milagro. Pero más importante, Dios cree en ti. Él te escogió, te llamó por tu nombre, te sacó de Egipto, ahora te está llevando a la tierra que fluye leche y miel. No desmayes, no retrocedas. Josué 1, versículo 9. ¿No te he mandado que te esfuerces y seas valiente? No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Que el Dios de toda provisión, el dueño del oro y de la plata, el que abre caminos en el mar, el que multiplica los panes, el que convierte el agua en vino, bendiga tu vida de manera sobrenatural, que su rostro resplandezca sobre ti y tu familia, que nada te falte. Que vivas en abundancia para bendecir a muchos. Número 6, versículos 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ahora, silencio. Ve y obedece. Dios ya comenzó a moverse. Tu milagro viene en camino. ¿Sabías que hay una forma de orar que mueve el cielo y que obliga a Dios mismo a voltear hacia ti con misericordia y poder? Hoy vas a descubrir el secreto que los grandes hombres y mujeres de fe conocieron. El secreto que transformó corazones desesperados en testimonios vivientes del poder de Dios. Si tu alma está cansada de orar sin ver respuesta, si tus rodillas están marcadas pero tu petición sigue en espera, entonces este mensaje es para ti. Porque hoy aprenderás a orar de tal manera que el mismo cielo se abrirá sobre tu vida y todo, absolutamente todo lo que pidas, conforme a su voluntad, se cumplirá sin excepción. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar revolucionará tu vida de oración para siempre. Hermano, hermana, déjame decirte algo con toda claridad y con todo el amor que Cristo pone en mi corazón. La oración no es una fórmula mágica. No es un acto religioso vacío que repetimos por costumbre o por tradición. La oración es el aliento del alma, es el puente sobrenatural entre tu humanidad quebrantada y la divinidad todopoderosa de Dios. Es el medio por el cual tú, criatura de polvo, te conectas con el Creador del universo. Y cuando oras de la manera correcta, cuando tu corazón se alinea con el corazón de Dios, cuando tus palabras nacen no de tu carne sino de tu espíritu, entonces algo maravilloso sucede. El cielo responde. Pero hay un problema que está destruyendo la vida de oración de millones de creyentes alrededor del mundo. Oramos, sí, pero oramos mal. Oramos con la boca, pero no con el corazón. Oramos con palabras, pero no con fe. Oramos con peticiones, pero no con obediencia. Oramos queriendo que Dios cumpla nuestros caprichos, pero no estamos dispuestos a cumplir su voluntad. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué mis oraciones no son respondidas? ¿Por qué mi vida sigue igual, mi situación sigue igual, mi dolor sigue igual? Escúchame bien, Dios siempre escucha, siempre. Cada suspiro, cada lágrima, cada clamor que sale de tu corazón, Él lo escucha. Dice el Salmo 34, 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Pero una cosa es que Dios escuche,
Y otra muy diferente es que Dios responda de la manera que tú esperas. Y la diferencia, amado mío, está en cómo oras. Déjame llevarte a la palabra porque en ella está toda la verdad que necesitas. En el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículos 5 al 8, Jesús nos enseña algo fundamental sobre la oración. Dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. ¿Lo ves? Jesús nos está revelando algo profundo. La oración que mueve el cielo no es la oración ruidosa, no es la oración que busca la aprobación de los hombres, no es la oración llena de palabras vacías y repeticiones sin sentido. La oración que Dios escucha y responde es la oración íntima, la oración secreta, la oración que nace de un corazón sincero y quebrantado delante de su presencia. Cuando tú entras en tu aposento, cuando cierras la puerta del mundo exterior, cuando apagas el ruido de las distracciones y te presentas desnudo espiritualmente ante Dios, ahí es donde sucede el milagro. Ahí es donde Dios te ve, te conoce, te escucha de verdad, porque en lo secreto no puedes fingir, en lo secreto no puedes actuar. En lo secreto es solo tú y Dios, cara a cara, corazón a corazón, espíritu a espíritu. Pero escucha esto, porque aquí está la primera clave para orar con poder. Tienes que orar con fe. Fe verdadera, fe inquebrantable, fe que no duda. En Santiago 1:6-7 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Lo entiendes? Si vienes delante de Dios con una oración a medias, con una fe vacilante, con un corazón que duda, entonces tus palabras se las lleva el viento. Es como sembrar en tierra pedregosa. No hay raíz, no hay fruto. Dios quiere que vengas a Él con la certeza absoluta de que Él puede, de que Él quiere, de que Él va a responder. Porque cuando tú oras con fe, le estás diciendo a Dios: Señor, yo confío en ti, yo sé que tú eres poderoso, yo sé que nada es imposible para ti y yo espero tu respuesta. Pero aquí viene algo que muchos no quieren escuchar, algo que duele, pero que es necesario. Tu oración debe estar acompañada de obediencia. No puedes vivir en pecado y esperar que Dios responda a tus oraciones. No puedes andar en desobediencia y luego venir a reclamarle a Dios que no te escucha. Dice el Salmo 66:18: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Hermano, hermana, Dios no negocia con el pecado. Él es santo, y su santidad exige santidad de aquellos que se acercan a Él. Si hay algo en tu vida que está impidiendo que tus oraciones lleguen al trono de la gracia, si hay un pecado que estás escondiendo, si hay una desobediencia que estás justificando, entonces necesitas arrepentirte hoy mismo. Necesitas confesar, necesitas abandonar ese pecado, necesitas limpiar tu corazón delante de Dios, porque solo un corazón limpio puede presentarse ante el Dios Santo y ser escuchado. Ahora bien, hay otra clave poderosa que quiero darte, y es esta: tienes que orar conforme a la voluntad de Dios. Escúchame, porque esto es fundamental. Primera de Juan 5:14-15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él,
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Ves la promesa? Si pides conforme a su voluntad, Él te oye, y si Él te oye, entonces ya tienes la respuesta. Pero la pregunta es, ¿cómo sabes cuál es la voluntad de Dios? Ahí es donde muchos se pierden. Oran pidiendo cosas que Dios nunca prometió, cosas que satisfacen su carne pero no glorifican a Dios, y luego se frustran cuando no reciben respuesta. La voluntad de Dios está revelada en su palabra. Cuando tú conoces la Biblia, cuando meditas en ella día y noche, cuando la palabra de Dios mora en abundancia en tu corazón, entonces sabes qué pedir, cómo pedir, cuándo pedir. Tu oración se alinea con los propósitos eternos de Dios. Y ahí es cuando el poder se desata. Porque no estás pidiendo para tu gloria, sino para la gloria de Él. No estás buscando tu voluntad, sino la voluntad de Él. Déjame darte un ejemplo. Piensa en Abraham. Cuando Dios le prometió un hijo, Abraham tenía 100 años y Sara era estéril. Humanamente era imposible, pero Abraham creyó en la promesa de Dios. Dice Romanos 4, 20, 21. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y Dios cumplió. Isaac nació, y a través de él vino toda una nación, y a través de esa nación vino el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Abraham oró conforme a la promesa de Dios. Él no inventó su propia oración. Él se aferró a lo que Dios había dicho, y Dios lo cumplió. Así es como tú debes orar. Toma las promesas de Dios, declara su palabra sobre tu vida y espera con fe inquebrantable que Él cumplirá. Ahora, hay algo más que necesitas entender, y es que la oración no es un monólogo, es un diálogo. No es solo tú hablando y hablando sin parar, es también escuchar. Es esperar en silencio delante de Dios para que Él hable a tu corazón. Dice el Salmo 46, 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. En el ajetreo de la vida, en el ruido constante de este mundo, hemos perdido el arte de guardar silencio delante de Dios. Queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas, milagros instantáneos. Pero Dios muchas veces nos dice, espera, calla, escucha, porque en el silencio es donde Dios revela sus misterios. En el silencio es donde tu espíritu se sensibiliza a la voz del Espíritu Santo. En el silencio es donde Dios trabaja en lo profundo de tu ser, moldeándote, transformándote, preparándote para recibir lo que has pedido. Recuerda a Elías. Después de enfrentar a los profetas de Baal en el monte Carmelo, después de ver el fuego de Dios descender del cielo, Elías huyó al desierto y se escondió en una cueva. Y ahí, en esa cueva, Dios le habló. Dice 1 Reyes 19, 11, 12. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Dios no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Dios estaba en el silbo apacible y delicado, en el susurro suave, en la voz pequeña, que solo se escucha cuando guardas silencio y prestas atención. Así es como Dios quiere hablarte. Pero si tú nunca te detienes y siempre estás corriendo, siempre ocupado, siempre distraído, entonces te perderás la voz de Dios. Hermano, hermana, necesitas aprender a orar y luego quedarte en silencio. Necesitas aprender
a presentar tu petición delante de Dios y luego esperar con paciencia, con expectativa, con el corazón atento para escuchar lo que Él tiene que decirte. Porque muchas veces Dios no solo quiere darte lo que pides, sino que quiere darte algo mucho mejor. Quiere darte dirección, quiere darte sabiduría, quiere darte revelación. Ahora bien, hay una forma de orar que está por encima de todas las demás, una forma de orar que Jesús mismo nos enseñó, y es el Padre Nuestro. En Mateo 6:9 hasta 13, Jesús dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta no es una oración para repetir mecánicamente. Esta es la estructura perfecta que Jesús nos dio, para que nuestra oración sea completa, equilibrada, poderosa. Veamos cada parte. Primero, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Empiezas reconociendo quién es Dios. No vienes delante de Él como si fuera tu amigo casual. Vienes con reverencia, con temor santo, reconociendo su santidad, su majestad, su gloria. Le das honor, le das adoración, le das el lugar que merece en tu corazón. Segundo, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aquí estás declarando que no buscas tu voluntad, sino la voluntad de Dios. Estás invitando a que el reino de Dios se manifieste en tu vida, en tu familia, en tu ciudad. Estás sometiendo tu voluntad a la voluntad perfecta de Dios. Tercero, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahora sí presentas tus necesidades, pero fíjate que no pides abundancia innecesaria, no pides lujos, no pides riquezas para satisfacer tu carne. Pides lo necesario para hoy. Pides con confianza, sabiendo que Dios es tu proveedor, que Él cuida de ti, que Él suplirá cada necesidad conforme a sus riquezas en gloria. Cuarto, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta es una clave poderosísima. Si tú quieres que Dios te perdone, tienes que perdonar. No hay alternativa. Si guardas rencor, si guardas amargura, si guardas resentimiento en tu corazón contra alguien, entonces tus oraciones están bloqueadas. Dice Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Quinto, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Le estás pidiendo a Dios protección, cobertura, que te guarde del pecado, que te libre de las acechanzas del enemigo, que ponga un vallado de protección alrededor de tu vida. Y finalmente, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Terminas reconociendo nuevamente la soberanía de Dios, su poder, su gloria. Terminas declarando que todo viene de Él, que todo es para Él, que Él tiene el control absoluto. ¿Ves la perfección de esta oración? Cuando tú oras siguiendo este modelo, estás orando de manera completa. Estás adorando, estás sometiéndote, estás pidiendo, estás perdonando, estás buscando protección, estás dando gloria. Y cuando oras así, hermano, hermana, el cielo se abre. Pero hay algo más, algo que no puedo dejar de decirte. Tienes que orar con perseverancia. No puedes rendirte después de la primera oración sin respuesta. No puedes darte por vencido cuando las cosas no suceden de inmediato. Jesús nos enseñó esto en la parábola de la viuda y el juez injusto, en Lucas 18.
La viuda seguía yendo al juez, día tras día, una y otra vez, hasta que el juez le hizo justicia simplemente para que dejara de molestarlo. Y Jesús dice en el versículo 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? Se tardará en responderles. Dios no es como ese juez injusto. Dios es tu Padre amoroso. Pero Él quiere ver tu perseverancia, Él quiere ver tu determinación, Él quiere ver que realmente crees, que realmente confías, que realmente esperas en Él. Porque cuando tú perseveras en oración, algo sucede en tu corazón. Tu fe se fortalece, tu carácter se forma, tu dependencia de Dios se profundiza. Piensa en Daniel. Cuando él oró por su pueblo, pasaron 21 días antes de que recibiera la respuesta. Y en Daniel 10, 12, 13, el ángel le dice, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Desde el primer día, Dios escuchó. Pero hubo una guerra espiritual que retrasó la respuesta. Daniel no lo sabía, pero él siguió orando, siguió buscando a Dios, siguió ayunando, y finalmente la respuesta llegó. Así es como debes orar, con perseverancia, con insistencia, con la certeza de que Dios escuchó desde el primer momento y que su respuesta está en camino. Hay también un poder especial en la oración en el nombre de Jesús. Jesús mismo dijo en Juan 14, 13, 14, y todo lo que pidiereis en mi nombre yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre yo lo haré. Cuando tú oras en el nombre de Jesús, no estás usando una fórmula mágica, estás invocando su autoridad, su poder, su obra redentora en la cruz. Estás reconociendo que tú, por ti mismo, no tienes méritos para acercarte a Dios, pero que a través de Jesús, a través de su sangre derramada, tienes acceso al trono de la gracia. Y cuando oras en su nombre, conforme a su voluntad, entonces el Padre te escucha y responde. Déjame decirte algo más. La oración también debe estar acompañada de acción. No puedes simplemente orar y sentarte a esperar sin hacer nada. Dios quiere que tú hagas tu parte. Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si estás orando por un empleo, también tienes que buscar empleo. Si estás orando por sanidad, también tienes que cuidar tu cuerpo, ir al doctor, seguir el tratamiento. Si estás orando por restauración en tu matrimonio, también tienes que trabajar en tu matrimonio, buscar consejería, hacer cambios en tu actitud. Dios responde cuando ve que tú estás dispuesto a hacer tu parte, que tu oración no es pasiva sino activa. Ahora quiero llevarte a un nivel más profundo. Hay un tipo de oración que pocos conocen, que pocos practican, pero que es tremendamente poderosa. Es la oración de intercesión. Es cuando tú te pones en la brecha por otros, cuando clamas no por ti, sino por tu familia, por tu ciudad, por tu nación, por los perdidos, por los enfermos, por los que sufren. Ezequiel 22:30 dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Dios está buscando intercesores. Está buscando hombres y mujeres que se levanten en oración, que clamen día y noche, que intercedan por otros. Cuando tú intercedes, te estás pareciendo a Jesús, porque Él es nuestro gran intercesor. Dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús está ahora mismo, en este momento, a la diestra del Padre, intercediendo por ti, por mí, por todos los que creemos en Él. Y Él nos llama a hacer lo mismo.
interceder los unos por los otros. Hermano, hermana, cuando tú te conviertes en un intercesor, tu vida de oración se transforma. Ya no se trata solo de ti, de tus problemas, de tus necesidades. Se trata del reino de Dios, de la expansión del Evangelio, de la salvación de las almas, de la gloria de Dios. Y cuando oras con ese enfoque, Dios responde de maneras que nunca imaginaste. También quiero hablarte del ayuno. La oración con ayuno tiene un poder especial. Cuando tú ayunas, estás diciéndole a tu carne, tú no tienes control sobre mí. Yo domino sobre ti. Estás negándote a ti mismo. Estás crucificando tu carne. Estás enfocando todo tu ser en buscar a Dios. Y cuando combinas la oración con el ayuno, se desatan milagros. Jesús dijo en Mateo 17:21, hablando de un demonio que los discípulos no pudieron echar fuera. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hay batallas espirituales que solo se ganan de rodillas y con el estómago vacío. Hay fortalezas en tu vida, en tu familia, que solo caerán cuando tú te humilles delante de Dios en ayuno y oración. No estoy hablando de ayunos para manipular a Dios. Estoy hablando de ayunos que nacen de un corazón quebrantado, de un espíritu contrito, de un deseo profundo de buscar el rostro de Dios por encima de todo lo demás. Dice Isaías 58:6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Cuando ayunas de la manera correcta, con la actitud correcta, estás rompiendo yugos, estás desatando ligaduras, estás liberando poder del cielo sobre tu vida. Ahora, déjame darte una advertencia importante. El enemigo tratará de desanimarte en tu vida de oración. Te dirá que no sirve de nada, que Dios no te escucha, que tus oraciones no tienen poder. Te llenará de dudas, de miedos, de incredulidad, pero tú tienes que resistir, tienes que mantenerte firme, tienes que seguir orando aunque no veas resultados inmediatos, aunque las circunstancias no cambien, aunque todo parezca imposible. Primera de Pedro 5:8-9 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. El diablo tiene miedo de tus oraciones. Él sabe que cuando tú oras, el poder de Dios se desata. Por eso Él hace todo lo posible para desanimarte, para distraerte, para que dejes de orar, pero no caigas en su trampa. Resiste, mantente firme, sigue orando. Hay un versículo que me encanta, que me ha sostenido en momentos difíciles, y es Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Ves la promesa? Cuando tú presentas tus peticiones delante de Dios con acción de gracias, algo sobrenatural sucede. La paz de Dios, esa paz que no tiene explicación humana, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, viene sobre tu corazón. Aunque las circunstancias no hayan cambiado todavía, aunque el problema siga ahí, tú tienes paz, porque sabes que Dios está en control, que Él escuchó tu oración, que Él va a responder en su tiempo perfecto. Esa paz es la señal de que tu oración fue escuchada. Esa paz es la confirmación de que Dios está obrando. No la desprecies, no la ignores. Abrázala. Descansa en ella, confía en ella. Hermano, hermana, quiero que entiendas algo. Tú tienes poder en tus palabras. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos.
Cuando tú oras, estás declarando vida o muerte, bendición o maldición, fe o duda. Por eso es tan importante que cuides tus palabras, que declares lo que Dios dice, no lo que tus circunstancias dicen. Si Dios dice que eres sano, entonces declara, soy sano. Si Dios dice que eres próspero, entonces declara, soy próspero. Si Dios dice que eres más que vencedor, entonces declara, soy más que vencedor. Deja de declarar enfermedad, pobreza, derrota. Deja de hablar negatividad sobre tu vida. Empieza a hablar lo que Dios habla. Empieza a declarar sus promesas. Empieza a orar conforme a su palabra. Y cuando ores, también recuerda dar gracias. Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. La gratitud abre puertas en el cielo. Cuando tú agradeces a Dios, incluso antes de ver la respuesta, estás demostrando fe, estás diciendo, Señor, yo confío en que tú ya lo hiciste. Yo creo que tú ya respondiste. Y por eso te doy gracias ahora mismo. Esa es la clase de fe que mueve montañas. Esa es la clase de fe que agrada a Dios. Esa es la clase de fe que garantiza que tu oración será respondida. Déjame contarte algo más. Hay veces en las que Dios responde de maneras que no esperabas. Hay veces en las que Él dice, no porque tiene algo mejor para ti. Hay veces en las que Él dice, espera porque no es el tiempo correcto. Y hay veces en las que Él dice sí de una forma tan gloriosa que te deja sin palabras. Recuerda a Pablo. Él oró 3 veces para que Dios quitara el aguijón en su carne. Y Dios le respondió en 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no quitó el aguijón, pero le dio algo mejor: su gracia, su poder, su presencia constante. Y Pablo aprendió a gloriarse en sus debilidades, porque en ellas se manifestaba el poder de Cristo. A veces Dios no te da lo que pides porque quiere darte algo mucho más valioso. Quiere darte más de Él. Quiere que dependas completamente de su gracia. Quiere que experimentes su poder de una manera que nunca has experimentado antes. Así que no te frustres si la respuesta no llega como esperabas. Confía en que Dios sabe lo que hace. Confía en que Él tiene un plan perfecto para tu vida. Confía en que Él te ama más de lo que tú puedes imaginar y que todo lo que permite, todo lo que hace, todo lo que responde es para tu bien y para su gloria. Ahora quiero llevarte al clímax de este mensaje. Quiero que entiendas que cuando tú oras de esta manera, cuando oras con fe, con obediencia, conforme a la voluntad de Dios, en el nombre de Jesús, con perseverancia, con gratitud, con un corazón limpio, entonces todo se cumplirá sin excepción. No porque tú seas especial, no porque tú merezcas nada, sino porque Dios es fiel, porque Dios es poderoso, porque Dios cumple sus promesas. Dice en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? ¿Habló y no lo ejecutará? Si Dios lo prometió, Él lo cumplirá. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Puedes estar seguro de eso. Pero necesitas hacer tu parte. Necesitas orar de la manera correcta. Necesitas alinear tu corazón con el corazón de Dios. Necesitas creer sin dudar. Necesitas obedecer sin condiciones. Necesitas perseverar sin desanimarte. Y cuando hagas todo eso, verás milagros en tu vida. Verás puertas abrirse. Verás imposibles volverse posibles. Verás la mano de Dios moverse de manera poderosa en cada área de tu existencia. Escúchame bien, este es tu momento. Este es el día en que tu vida de oración cambia para siempre. Este es el día en que tú decides que no vas a seguir orando de manera tibia, de manera religiosa, de manera vacía,
Este es el día en que tú decides que vas a orar con poder, con autoridad, con fe inquebrantable. Cierra este mensaje, ve a tu aposento, cierra la puerta y preséntate delante de Dios. Confiésale tus pecados, pídele perdón, perdona a quienes te han ofendido, declara su palabra sobre tu vida, agradécele por adelantado, por las respuestas que vienen en camino. Y luego quédate en silencio, escuchando su voz, esperando su dirección, confiando en su tiempo perfecto. Y cuando salgas de ese lugar de oración, sal con la certeza de que Dios escuchó. Sal con la confianza de que Él está obrando. Sal con la fe de que todo, absolutamente todo lo que pediste conforme a su voluntad, se cumplirá sin excepción. Porque nuestro Dios es fiel, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es un Dios de milagros. Y Él está esperando que tú ores de esta manera para desatar su poder sobre tu vida. Ahora mismo, en este instante, quiero que hagas algo. No esperes hasta mañana, no esperes hasta que tengas tiempo. Hazlo ahora. Busca un lugar donde puedas estar a solas con Dios. Apaga tu teléfono, cierra la puerta. Arrodíllate si puedes y empieza a orar de la manera que hoy aprendiste. Habla con Dios de corazón, confiésale todo, pídele todo, agradécele todo, y luego guarda silencio y escucha, porque Dios quiere hablarte, Dios quiere responderte, Dios quiere transformarte. No dejes pasar este momento, no pospongas tu encuentro con Él, porque en lo secreto, en el silencio, en la intimidad de tu oración, Dios va a hacer algo sobrenatural en tu vida. Créelo, espéralo, recíbelo, y después de que ores, comparte este mensaje con alguien que necesite aprender a orar con poder. Porque juntos, como cuerpo de Cristo, vamos a mover el cielo y a transformar la tierra con nuestras oraciones. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y que la unción del Espíritu Santo repose sobre ti ahora y siempre. Amén y amén.